Son las 12 del mediodía, 31 minutos. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta edición especial de Noticias Caracol. Los estamos saludando, Alejandra. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Juan Roberto. Desde Armero, desde las ruinas de lo que fue tal vez una de las poblaciones más pujantes, Sí, señor, más bellas y de mayor prosperidad en el departamento del Tolima y tal vez en el país. Era la segunda ciudad Claro, del Tolima, sí, después de Ibagué. Ahora pasó a ser El Espinal, una ciudad, como usted decía, dedicada a la agricultura, productora de algodón, por eso se conocía como la Ciudad Blanca, además de sorgo, de maíz, de arroz y también impulsora en la ganadería. Pues hoy estamos acá no para rendir tributo solamente a lo que fue, sino a las personas que vivieron en este municipio, que hace 40 años, hoy exactamente 40 años, la imagen que ustedes ven del dron de Noticias Caracol, era Armero, era la población de Armero. Desapareció en las horas de la noche, fue a las 11. A esta hora, a las 12:32 minutos, ¿qué pasaba hace 40 años, Alejandro? Hace 40 años, hacia el mediodía, ya iban varias horas en los que los armeritos estaban viendo caer ceniza sobre Armero, mucha ceniza. Había una alarma que se había levantado desde septiembre de ese mismo año, o sea, 3 meses antes, pero además también mucha angustia porque desde a finales del 84 el Ruiz ya había entrado en actividad. Sí. Hacia el final de la tarde comienza a caer arena, hacia las 10 de la noche ya cae lo que conocemos como piedra pómez, era como una suerte de granizo y bueno, lo demás ya es historia, Juan Roberto. Es historia de la que vamos a hablar. Ustedes ven en pantalla a todo el equipo de Noticias Caracol. Fueron toneladas de lodo, de piedra, de agua que cayó sobre este municipio, sobre este valle que es en el departamento del Tolima, una región maravillosa, y hoy su gente, que sigue siendo igual de maravillosa, sí, está aquí rindiendo tributo a las 25.000 almas que perdieron la vida, también a las cerca de 2.500 que perdieron la vida, que murieron al otro lado del Galera, del volcán Nevado del Ruiz. Estamos hablando del departamento de Caldas, allí en Chinchiná. De eso hablarán nuestros compañeros Juan Camilo Cortés, también Marjorie Trujillo, Álvaro Freddy Acevedo. Pero usted decía que todo pasó en las horas de la noche. Yo creo que vale la pena recordar lo que pasó hace 40 años. Claro que sí, Álvaro Freddy Acevedo reconstruyó la historia y los momentos cruciales que vivieron los armeritas durante ese fatídico 13 de noviembre de 1985. Ese día la vida en Armero transcurría con normalidad. El comercio, los negocios, las obligaciones diarias, casi nadie advertía lo que estaba a punto de suceder allá en la parte alta de la montaña. Eso sí, todos hablaban de una posible inundación por el represamiento del río Lagunilla en un sitio conocido como El Sirpe, según cuenta Marta Calvache, por aquellos días una joven geóloga que hacía parte del comité científico que vigilaba el volcán. La gente sí hablaba mucho del Sirpe, que era este sitio, ¿no es cierto?, donde hay una inestabilidad a lo largo del cañón del río Lagunilla, que hay un deslizamiento y se represa, digamos, el río. Muchos años antes, o sea, decenas de años antes, el Sirpe se había roto y había afectado, había inundado a Armero, y eso sí la gente lo conocía. Por eso hablan de ello, pero del volcán Nevado del Ruiz muy poco. El reloj de la iglesia de San Lorenzo marcaba las 3 de la tarde. Entonces empezó a sentirse un olor a azufre muy fuerte y empezó a caer sobre Armero una extraña lluvia. Eran piedras pequeñas y ceniza. Nunca en Armero había llovido ceniza así, y esa mañana llovió ceniza en el pueblo. El volcán ya había hecho su primera erupción, pero nadie sabía lo que pasaba arriba. Sí, hizo erupción a las 3 de la tarde, que fue la ceniza que cayó en Armero, Murillo, Líbano, en la tarde, como a las 5 de la tarde. Los conductores debían usar el limpiabrisas de los vehículos y, pese al extraño fenómeno, la única instrucción preventiva que se escuchaba era taparse la cara con pañuelos para evitar respirar la ceniza. Una ceniza que, como cuando cae una lloviznita, una garoita, exactamente de esa manera. No era que la gente lo tapara, ni era una nieve, no, pero sí lo fastidiaba a uno.
Entretanto, en San Pedro, un corregimiento de Armero que está en la parte alta del cañón del río Lagunilla, Orminzo Acero empezaba a preocuparse, pues los rugidos del volcán eran cada vez más constantes. Empezó, como se dice, a avisar el volcán. Empezó botando ceniza y luego ya más tarde fue la arena y los relámpagos y todo allá, como tornando. Al final de la tarde, nadie parecía advertir el peligro. Radio Armero, la emisora del pueblo, guardaba silencio. Algunos lucían inquietos, pero eran más los despreocupados. En la noche la cosa empezó a complicarse allá en la parte alta de la montaña. Sismos continuos se producían desde las 5 de la tarde. El volcán ya había hecho su primera erupción. El Ruiz estaba en ebullición y a punto de producir la explosión mayor. De repente, hacia las 9:20 de la noche, una tremenda explosión sorprendió a los habitantes de San Pedro y Patiburrí, en la parte alta. Se logró alguna comunicación, pero no se llegó a alertar a la gente, recuerda el entonces concejal Jorge Montealegre. A las 9:15 de la noche llamó la operadora de Patiburrí y dijo: aquí viene una vaina impresionante, eso buja, y se le cortó la comunicación porque quedó sin luz. Comprendieron que el volcán había hecho erupción. Unos minutos más tarde sintieron el aterrador sonido que producía la avalancha que bajaba incontenible por el cañón del río Lagunilla. En la noche se escuchó el ruido como de un avión que venía por el río Lagunilla. Y acá pues esto se sentía como rumbar. Y la gente, la que había abajo en el faldón de Lagunilla, se subieron acá a San Pedro, porque no se sabía qué era lo que iba a pasar. Lo mismo los del otro lado, se veían las linternas subir hasta que subieron arriba la cuchilla. Veamos lo que pasaba a esa hora. Este es el volcán y este es el cráter Arenas. La explosión de las 9:20 generó altas temperaturas que derritieron un área de 195 hectáreas del glaciar, según estudios posteriores a la tragedia. 12.000 metros cúbicos de agua bajaron por la ladera. Esto es el equivalente al agua del río Magdalena a su paso por Girardot. Ahí se formó la mayor avalancha que bajó por el río Azufrado y se potenció cuando desembocó al Lagunilla y posteriormente, a las 11:06, llegó a Armero. El ingeniero hidrólogo Abraham Salazar conoció bien este proceso. La primera avalancha que baja, que viene por el río Azufrado, que es la más grande, llega al embalse y lo empuja y rompe el dique natural del deslizamiento. Entonces generó una bombada de agua inicialmente que iba adelante y por eso de pronto llegó primero agua, pero detrás de esa agua llegó la avalancha con un caudal aproximadamente de 23.600 metros cúbicos por segundo. Era el caudal, o sea, casi 10, 11 ríos Magdalenas de Girardot. La velocidad era de 8 metros por segundo y la altura era de 44 metros. Media hora después llegó la segunda avalancha. ¿Tú has estado cerca a unas turbinas de un jet? Pues ese más o menos ese era el silbido del aire comprimido por el cañón. El pueblo que todos conocieron, que amaron y lucharon, estaba muriendo y en su agonía se llevaba más de 25.000 almas. Son demasiados recuerdos. La nota que veíamos pues representaba eso. Recuerdos que están allí en imágenes, en testimonios. Y ese episodio, el más doloroso, por cuenta de un desastre natural en la historia de Colombia, nos puso a pensar, y de hecho hubo una gran polémica, Alejandra y televidentes, y ya voy a presentar a nuestro invitado. Esta es la introducción para presentarlo. Hablar de un tema que en Colombia no se hablaba, que era la prevención de desastres. Era una tragedia anunciada,
usted lo mencionaba, Sí. desde muy temprano, y las voces que van a oír en instantes de sobrevivientes dicen nos habían avisado, nos habían dicho que venía, pero mucha gente incluso no quiso salir. Nos acompaña el director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, Carlos Carrillo. Director, gracias por acompañarnos. Está representando al Gobierno Nacional en esta ceremonia sentida, muy bonita. Ya vamos a ir con Juan Camilo y con Marjorie porque hay pendiente ¿cuántas toneladas? Una lluvia de flores, de 5 toneladas de pétalos de flores, y son flores que donan los floricultores, y que sabe que pasa algo muy bonito, director, supongo que usted sabe, durante los últimos 2 días los armeritas sobrevivientes se han reunido en Lebrija para deshojar las flores. Imagínese. Director, gracias por estar con nosotros unos instantes y lecciones, recuerdos de esto que pasó hace 40 años, pero que retumba en la memoria colectiva de un país que se niega a olvidar, pero que también se niega a buscar remedio a este tipo de situaciones. Sí, no debe olvidarse lo que pasó, no debe olvidarse cómo en ese momento vimos la grandeza de la sociedad colombiana, pero también al mismo tiempo la pequeñez del Estado. Hubo errores que empezaron a corregirse con la creación del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, y definitivamente hoy las capacidades son estructuralmente superiores. Hoy todos los volcanes del país activos están monitoreados 24/7 por el Servicio Geológico Colombiano. Aquí ha habido un esfuerzo continuado por gobiernos de distintas ideologías, y yo creo que si algo podemos aprender de esa tragedia tan espantosa es la resiliencia del pueblo colombiano, cómo en ese momento personas de todo el país vinieron, cómo estuvieron aquí poniendo en riesgo sus propias vidas, y por eso nosotros queremos reconocer hoy, en la tarde lo vamos a hacer, al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo y a los rescatistas que aún siguen con vida, que aún nos acompañan, y les vamos a entregar un pequeño reconocimiento. ¿Qué les van a entregar esa medalla? ¿A cuántos se encontraron, director, para entregarles esa medalla? Pues nosotros hicimos una convocatoria pública y hoy vamos a condecorar a 35 de estos rescatistas que todavía están vivos. Cuando corría una semana después de la tragedia, se decía que alrededor de 4.000 personas, entre rescatistas, pero también muchos civiles, estaban adelantando todavía las labores de búsqueda. Usted decía que hoy, 40 años después, el sistema es mucho más robusto, que se tiene un monitoreo constante, que hay un seguimiento, pero paradójicamente hoy hay personas que han regresado a este territorio, pero otras que han recibido tierras por parte del Estado y que se encuentran en zonas de riesgo. ¿Qué pasa con esas personas hoy en día, director? Bueno, el problema del ordenamiento territorial es un problema gigantesco, porque en Colombia el territorio no se ordena bajo criterios de riesgo, y eso sigue pasando, y son los más vulnerables, son las personas pobres las que tienen que vivir en donde pueden. Lo vimos hace poco en Bello, Antioquia, en donde una tragedia le arrebató la vida a 27 personas que vivían en un lugar donde no pueden vivir, y esto no es responsabilidad de nada distinto que de la incapacidad del Estado de garantizar el derecho a la vivienda. La gente vive en donde puede y debería vivir en lugares seguros y dignos. Director, ya vamos a hablar de esa ceremonia muy bonita de los pétalos, pero tal vez una cosa final. Mucha gente dice, y estamos viendo imágenes en este momento de las ruinas, de lo que quedó de Armero, y muchos armeritas dicen, mire, el Estado, no este gobierno, todos los últimos gobiernos de los últimos 40 años nos abandonaron, no nos han ayudado. ¿Qué se puede hacer por la gente de Armero? Bueno, yo creo que hay mucho por hacer para recuperar ese tejido social roto. Un error en su momento del gobierno fue no reconstruir el casco urbano. Armero se pegó a otra municipalidad, el municipio murió. El gobierno, ¿no? Sí, el gobierno, por ejemplo, en el caso de Gramalote, que es una tragedia donde también desapareció todo el pueblo, lo reconstruyó. Yo creo que hay que aprender de ese ejemplo, de lo que hizo el Fondo de Adaptación con Gramalote, que reconstruyó el pueblo y también está reconstruyendo el tejido social. Director, gracias por acompañarnos de verdad, y vamos a seguir pendientes porque usted dice son lecciones del pasado. Muchísimas gracias. Muy amable. Carlos Carrillo. Le vamos a dar paso a Marjorie Trujillo y a Juan Camilo Cortés con los helicópteros que en este momento llevan los millones de pétalos de rosas sobre Armero, 40 años después. Juan Camilo, Marjorie.
Juan, Alejandra, mire la gente, aquí están los armeritas, esto casi que era el evento también, muy pendientes los armeritas con la pasada de este helicóptero, realmente emocionante, ¿no? Que les da alma, les da paz, es el significado de estos pétalos. Sí, señor, en este momento pasaron 2 helicópteros de la Fuerza Aeroespacial y esto realmente es algo que se vive todos los años, ya es la tradición que sobre el mediodía estos helicópteros, como lo decía Alejandra, 5 toneladas de estos pétalos son diseminados por toda la Ciudad Blanca, por todo este Camposanto, rindiendo homenaje a las personas que fallecieron en este lugar. Como lo decía Juan, sí. Es impresionante ver la cantidad de personas que hay observando este tributo que se hace hoy a los muertos de Armero. Tengo más datos de este tema de los pétalos. Las flores fueron donadas por el floricultor Leonardo León. Es una tradición desde 1995, es decir, para que ustedes hagan una idea, todos los 13 de noviembre, hace 30 años, hacen estos pétalos que, por supuesto, aquí caen sobre este Camposanto en Armero. Es una idea que nació de Alma Landines. Es la idea que une a los floricultores y también hay que hacer mención a la FAC, a la Fuerza Aeroespacial Colombiana, que gracias a ellos es posible que con los helicópteros caigan toneladas y toneladas de pétalos que le da un color a este armero. Sí, Juan, y precisamente este evento se trata de que la memoria no se pierda. Y mire, lo bonito de ver acá todos estos niños que han venido con sus familiares, con muchas personas que vivieron la tragedia de Armero y que obviamente los niños no estaban en ese momento, pero ellos quieren seguirle transmitiendo lo que sucedía. Pueden ver ustedes nuevamente, si nuestro camarógrafo nos ayuda, sobre nosotros un helicóptero de la Fuerza Aeroespacial que está cayendo sobre nosotros en este momento. Estos pétalos, este símbolo para decirle a las personas que fallecieron acá, los recordamos, nunca morirán porque estarán en nuestra mente. Pero acá, mire, acá hay personas que tienen su botón con sus familiares. Para ustedes como armeritas, ¿qué significa esta lluvia de pétalos? Es un momento de esperanza para todos los que perdimos su familiar y para todos los que continuamos vivos, que llevamos a Armero en nuestro corazón. Nunca lo hemos abandonado, aunque hayan pasado 40 años, siempre viven en nuestros corazones cada una de las personas que han fallecido aquí. Hoy llueven pétalos. Hace 40 años, ¿qué pasaba en Armero brevemente? Era una tragedia que nadie se esperaba, pero con el amor y la esperanza que todos tenemos vamos a salir adelante, seguiremos adelante porque somos una raza pujante, una raza llena de amor y por esa tierra amada que siempre ha sido y que siempre llevaremos en nuestro corazón. La emoción, Juan, allá al frente está toda la familia, todos con la camiseta blanca recordando a las personas. Es normal que encontremos a todas las personas que se atraviesen aquí en la cámara porque es algo muy emocionante lo que se está viviendo en este momento. Usted que no había venido, Juan, ¿cuál es el sentimiento que tiene como periodista de vivir esto? Esto es lo que nos hace como país, es decir, recordar la memoria, reunirnos a través de una plaza como esta, la Plaza Los Fundadores, y empezar a recordar a través de estos pétalos también. Vemos a esta pobladora aquí de Armero que volvió después de 40 años con la foto de su familia. Créanme que nos emociona a nosotros también a Noticias Caracol. De Nueva York. De Nueva York, vengo con mi esposo, llegué anoche. Y estoy aquí para celebrar con toda mi familia que viven acá en Colombia. Conmemorar, ¿no? Conmemorar con mis 40 años, sí. Siempre lo hago cada año. Ahí está Juanro y Aleja, los testimonios de la gente mirando este espectáculo de los pétalos de los helicópteros de la FAC. 12:50 minutos, Juan Camilo, Marjorie, gracias. Es que a quienes ustedes escuchaban, pues es una persona que cada quien tiene su historia. De todos los que están acá hoy, todos tienen historia, sobrevivientes, familiares, amigos, conocidos. Estuvimos incluso en una ceremonia muy bonita, mientras vemos imágenes de las ruinas de Armero y sobrevuelan los helicópteros de la Fuerza Aérea, donde se rindió tributo, Alejandra, a los 33 policías que fallecieron esa noche, la noche del 13 de noviembre. Pero como ellos hay muchas historias y sobre todo recuerdos en Armero y en las poblaciones cercanas. Pues hoy se espera, por ejemplo, Juan Roberto, que haya una visita de al menos 5.000 personas a estos actos de conmemoración del 13 de noviembre, pero se espera que esa cifra incluso sea mucho mayor para este fin de semana de puente, que el sábado las personas comiencen a llegar, la afluencia aumente para honrar a las víctimas de esta tragedia. ¿Quiere que le dé un dato? Mire. Señora.
Eran 27 barrios, Juan Roberto. Sí. Se estima que la población era alrededor de 29.000 o 30.000 habitantes y 25.000 de esos fueron arrasados, ni siquiera sepultados. Vivían en esas casas que estamos viendo, en esas, con las cámaras del equipo de Noticias bosque. Caracol. Y ahí vemos las ruinas de viviendas, de oficinas, de comercio, de negocio. Ya lo vamos a ver también con la realidad virtual del equipo gráfico de Noticias Caracol. Pero sabe también que es bueno recordar a esta hora, cuando son las 12:51 minutos, no solamente esas imágenes. Yo le voy a ser honesto y les voy a ser honesto a los televidentes. A mí particularmente me golpeó escuchar a quien después fue mi gran maestro en el periodismo, que fue el gran maestro Yamid Amat, que en esa época conducía 6 AM de Caracol, que era en audiencia y en todo barría. Esa mañana del 14, Yamid entrevista a un piloto, esa llamada se hizo famosa y ahí el país conoció la verdadera dimensión de lo que pasó hace 40 años. Escuchemos al gran maestro Yamid Amat hablando con el capitán Rivera. El capitán Fernando Rivera, quien iba al mando de esa aeronave de fumigación. Pues escuchemos esa conversación que marcó un antes y un después del cubrimiento periodístico de la peor tragedia natural en la historia de Colombia. El señor Rivera en una avioneta de fumigación sobrevoló Armero. Y la información suya, señor Rivera, ¿cuál es? Siga base 6. Pues que Armero quedó arrasado en casi el 100% quedó arrasado Armero. Sí, ¿a qué hora tuvo usted la visión sobre Armero? Más o menos a las 6 de la mañana. ¿Qué tipo de descripción podría hacer sobre lo que observó? ¿Puedes describir lo que pasó, siga? Vea, es decir, eso quedó, todo lo borró casas, borró todo. Es decir, desapareció todo el mundo. Yo creo que habrán ni un 5% estará con vida de lo que era Armero. Pero usted podría hablar de cuántas personas muertas. Vea, ¿sabe qué, Jorge? La mejor forma es que averigüen cuántos habitantes tenía Armero y de ahí saquen la cuenta de que no hay siquiera un 2% de los habitantes sobrevivientes, de resto casi todos murieron. ¿Qué otra zona, aparte de Armero, pudo sobrevolar el piloto y observar que está afectada como consecuencia del deslizamiento o del hielo que provocó la explosión en el cráter Arena? Que si pudo sobrevolar otras zonas de emergencia, siga. Correcto, yo ahorita voy a sobrevolar otra zona porque es decir, todo lo que era la hacienda del puente, que prácticamente viene de acá, de Armero, que va prácticamente hasta el Magdalena, eso está todo en un lodazal. Es dantesca la vista, nunca me imaginé esa cosa. Y hay unas personas, alcancé a unas personas más arriba, ya hacia el lado de la serranía ya, un muro que ahí hay como unas 4 personas que estaban en una azotea, pero no es más, no sé, creo que sí, lógico que hay sobrevivientes ahí, pero no sé cuántas personas. Ahora, señor Rivera, ¿qué tipo de aviones, preguntaba hace un momento a Alfonso, podrían aterrizar en la pista de la sierra? No, únicamente monomotores, pero aviones muy pequeños, ¿ya? O bimotores, un tipo Azteca o alguna cosa, pero no sé la pista de Mariquita, porque la pista de Mariquita pues queda más, es decir, es mejor para aviones ya grandes. ¿Las casas afectadas por el lodo están totalmente tapadas o están parcialmente tapadas por el lodo? Vea, es que no se ve casas, quedó arena, eso quedó desaparecido, totalmente desaparecido Armero. Es decir, lo único que quedaron son 100 casas, es que no se ve ni muros, ni árboles, ni nada, quedó eso una playa gigantesca. Así como hay voces, Alejandra y televidentes, 12:55 minutos, que retumban hoy en la memoria 40 años después, hay imágenes como la que estamos viendo, la de la Virgen, la de las ruinas, la de los recuerdos, que hoy, hay que decirlo, esa herida está abierta. Sí, absolutamente. Aquí la gente ha venido, ya lo hemos escuchado, lo vamos a seguir escuchando, pero la herida está abierta 40 años después. Y las personas se conmueven tremendamente al recordar lo que vivieron aquí hace 40 años, cómo sobrevivieron, cómo se escaparon de las garras de la muerte y están aquí nuevamente para recordar lo que tenían o lo que vivían
por las calles de este viejo armero. Le tengo más datos, señora, Juan Roberto. Adelante. Mire, esos lahares que son los flujos de lodo, porque la erupción del Ruiz se consideró moderada, no fue una erupción para el nivel de catástrofe que ocurrió aquí en Armero, pero lo que pasa es que como se descongela el glaciar, baja por todos los valles, recorre 11 valles y arrasa más de 8 afluentes. Esto se convierte en una tragedia de unas magnitudes humanas y económicas absolutamente trascendentales. Pues las imágenes lo dicen todo, Alejandra, de la forma en que la furia de esa avalancha llegó hasta este valle y arrasó con toda esta población. Y usted lo decía, vale la pena recordar. Recordábamos voces, ahora recordemos con imágenes y testimonios lo que pasó el 13 de noviembre del año 1985 en el siguiente informe de nuestro compañero Juan Carlos Mateos. El 90% del pueblo está muerto. Espantoso, espantoso, horrible, y no decían allá que no haya peligro. A las 6 de la mañana, con la primera luz del amanecer, quedó ante la vista de Colombia y el mundo la catástrofe en Armero. El volcán Nevado del Ruiz había hecho erupción y miles de toneladas de piedra y lodo sepultaron esa población del Tolima. Un gran río de dolor dejó a su furioso paso más de 23.000 víctimas, entre muertos y desaparecidos. Sin embargo, miles más luchaban en ese mismo momento por salvar sus vidas y la de sus familiares. Mi mamita, mi niña, ay, mi niña, señores, mi hermana, no sé nada de ella. Saliendo de esos ríos de muerte con la esperanza de vivir. Ellos, como podían, se aferraban a la existencia, representada en esas cuerdas que les lanzaban para arrancarlos de la tragedia. Sus voces se confundían en ese desespero por saber de los suyos. Completamente destruido el pueblo. ¿Totalmente? No quedó sino una parte del cementerio, una mujer. ¿Y qué pasó con ella? Perdió. Los sobrevivientes tenían en su cuerpo el lodo y la piel fundidos. La ropa que tenían cuando se presentó la avalancha apenas los cubría. Eran horas vitales para buscar más personas con vida. Ábranlo más, no lo cierren tanto. No lo cierren tanto. Cuando a las 11:30 de la noche se oyó una bulla y todo el mundo arrancó a correr. Uno nos subimos en un camión y nos cogió en la carretera y nos volteó y nos arrastró como 10 cuadras. Nos tapaba, nos sacaba, bueno. ¿Usted cómo hizo para salvarse? Mi Dios me ayudó porque yo estaba debajo de todo ese lodo y aparecí encima de una casa y después esa casa se cayó. Hacia las 10 de la mañana, en medio de los cultivos, también comenzó a renacer la vida. Sí. Esta señora lloraba desconsolada al salir y escapar de los ríos de lodo. Un compañero en esa lucha por la vida explicaba cómo había ocurrido todo. Faltaba por ahí un cuarto para las 11. Se vino, explotó el volcán y se vino todo. Se desbordó el río con barro y todo y se llevó todo Armero. Hacia el mediodía, la lucha por la vida continuaba sin descanso. Decenas de personas eran sacadas de las veredas cercanas, llenas de barro, heridas y con la esperanza de encontrarse con sus seres queridos en estos platones, jalados por los tractores. Esta vez, nada parecía un obstáculo para defender la existencia ante la adversidad. Esta figura de la Virgen que se sostenía en medio de la tragedia era testigo de cómo la fe movía esas toneladas de piedra y lodo para dar paso a la vida. Pues ahí sí, como el cuento, es cosas de Dios y la Virgen que nos favoreció. Los socorristas y los voluntarios tampoco paraban en ese intento por llegar a los sitios a los que nadie podía acceder por los miles de metros cúbicos
de barro y muerte. ¡La Manila! Todos se unieron en esas horas que siguieron a la catástrofe, a la tragedia de Armero. No desfallecieron y por eso se salvaron tantas vidas en medio de la muerte. Ya volvemos. Ya volvemos. No demoramos. La 1:00 p.m, 1 minuto, seguimos en este cubrimiento especial de Noticias Caracol desde Armero, hoy justo cuando se están cumpliendo 40 años de la pavorosa, terrible, dolorosa tragedia que hoy recordamos, pero la recordamos con el más absoluto respeto, con la imagen que ustedes ven, Alejandra y televidentes, del que era el parque principal de Armero hace 40 años. El Parque de los Fundadores, justamente donde hoy también nos reencontramos para conmemorar estos 40 años de la tragedia. Y datos relevantes de este parque, Juan Roberto, el Parque de los Fundadores era el corazón económico y social de Armero. Esta población era, Alejandra, la interrumpo, era tal vez la más rica del Tolima. Sí. Manejaba todo lo que era a sus alrededores el cultivo de algodón. Por eso se llamaba la Ciudad Blanca. Claro, el arroz también, llegaba el sorgo, había mucho extranjero. Sí. Aquí arrancó la fumigación aérea. Aquí arrancó la fumigación aérea, justamente el avistamiento que hacía el piloto en la entrevista con Yamid Amat era un piloto de avionetas de fumigación. El capitán Rivera. El capitán Fernando Rivera. Ahora que usted habla de la industria, había 124 industrias instaladas en Armero antes de la avalancha y comercios alrededor del parque cerca de 550. Mire, con la llegada de la fumigación, con la llegada del algodón, con el auge del arroz, del sorgo, del maíz, esta región se volvió generadora de empleo en por lo menos 10 departamentos de Colombia y la capital de esa prosperidad era Armero, justo en ese momento. Eso era lo que veíamos y de eso hablamos, pero sabe también, hoy toda esa prosperidad, todo eso, quienes hace 40 años estuvieron aquí viviendo esta avalancha, porque una cosa es contarlo, y otra cosa es haberlo vivido, como les pasó a tantas personas que hoy lo cuentan, pero además se quedaron para ayudar a los demás. Juan Camilo, usted con el testimonio de un rescatista que 40 años después recuerda cómo fue su trabajo aquí en Armero. Juan Roberto, le recibo yo y es precisamente ese homenaje que se le está haciendo hoy a todos los rescatistas de la Cruz Roja, de la Defensa Civil, a los soldados, a los policías y también a la gente del común que de los pueblos cercanos llegaron hasta aquí a Armero a ayudar a sacar a tantas víctimas, a tantos heridos que pudieron salvar su vida. Juan, usted tiene una historia, como lo decía Juan Roberto, especial sobre uno de ellos. Son relatos muy impactantes, es la historia de Leonardo Hernández, 40 años después, era socorrista de la Cruz Roja en su momento en Armero. 40 años después es el coordinador para urgencias para América Latina de la Organización Panamericana de la Salud. Desde Washington nos contó la historia porque fue el socorrista que vio por última vez a Omaira con vida. Aquí está el último suspiro de Omaira en Armero. Cuando usted llega al sitio, ¿qué ocurre, doctor Leonardo? Mira, lo primero, como te digo, era la imagen dantesca del pueblo cubierto y las miles de personas pidiendo auxilio, muchas saliendo ellos mismos del lodo, muchos ayudados por los pobladores que quedaron con vida. Y al día siguiente fue cuando la Fuerza Aérea escuchó que alguien golpeaba unas latas de zinc, unas tejas de zinc, y bajo esas latas estaba Omaira. Cuando encuentran a Omaira, ¿usted cuando recibe el llamado? Me imagino, el reporte es una niña, está bajo el lodo, está viva. Sí. ¿Qué pasa ahí, doctor Leonardo? Pues todos los pacientes para nosotros son iguales, sin embargo los niños tienen un aspecto emocional muy grande. Y Omaira estaba en un sitio inundado hasta el pecho más o menos, atrapada en sus extremidades, a las cuales ni siquiera lográbamos tener contacto porque había objetos de construcción aprisionándola, y además de eso cadáveres y lodo que no nos permitía pues acceder a sus miembros inferiores.
Entonces, la niña estaba absolutamente consciente, además tenía una inteligencia y una inteligencia emocional impresionante que inmediatamente nos conectó. No solo a mí, sino a todos los que estábamos alrededor, había varias personas y lo más llamativo era su actitud ante la vida y su comprensión de lo que estaba ocurriendo, de la dificultad que teníamos de rescatarla por las condiciones del terreno. Y incluso nos decía, ¿saben qué? Vayan, saquen otros que estén más fácil, porque se escuchaban los gritos de las personas pidiendo auxilio. Y ella misma decía, vayan, saquen a los que estén más fácil y luego vienen por mí. Estaba aprisionada, ella no sentía sus piernas. Nosotros le colocamos un palo, una viga, donde ella apoyaba las manos, pero el lodo y el agua le daban al nivel del pecho, en ocasiones a los hombros. Tratamos de evacuar agua para tratar de tener acceso, nos metimos bajo el lodo para tratar de remover los escombros y los cadáveres que estaban ahí, aprisionándole, pero eran demasiados. 29 grados centígrados a esta hora, que es usualmente el clima, Juan Camilo, aquí en Armero. Y hoy también la Ciudad Blanca tuvo una visita muy especial. Se trató del nuncio apostólico, que es algo así como el enviado del Papa a la tierra colombiana. Correcto, es el enviado del Papa aquí a Colombia, Paolo Rudelli, el nuncio apostólico, quien se acercó a la cruz, donde en 1986 el Papa Juan Pablo II hizo su oración y declaró a su vez en esa visita Campo Santo al Armero antiguo. Aquí está alguna de las reflexiones 40 años después del enviado del Papa aquí a Colombia. Gracias, Padre Rudelli, gracias por estar con nosotros. Sí, estoy aquí como representante del Papa. Estamos aquí para orar, para conmemorar, orar por los muertos, también para que todos los sobrevivientes, los familiares, se encuentren en la memoria de esta tragedia. Y creo que para mí personalmente es un poco también en las huellas de Juan Pablo II, que vino aquí a los pocos meses de esta tragedia, y representar en este momento la cercanía del Papa León, la cercanía también de todos los católicos de Colombia, a los sobrevivientes y a toda la gente de Armero. Nuncio, lo vi acercarse a esa cruz donde hace algunos años vino Juan Pablo II. Sí. ¿Qué opinión le merece esa imagen? Bueno, para mí descubrí aquí un poco todo lo que fue Armero, lo que fue la visita de Juan Pablo II, entonces sí, de verdad quería un poco ver el lugar de esa imagen que creo que todo colombiano recuerda, de Juan Pablo II arrodillado. Fue un momento, creo, en donde el Papa un poco cogió sobre los hombros el sufrimiento de toda esa gente, y lo que podemos hacer aquí también es compartir el sufrimiento, presentarlo al Señor, y que de aquí nazca para todos nosotros una vida mejor. ¿Qué mensaje para terminar le da a los colombianos, en especial a los armeritas, 40 años después de la peor catástrofe natural de nuestra historia? Sí, un mensaje de solidaridad, un mensaje de silencio, de oración, de compartir, y creo que en estos 40 años hemos aprendido mucho también a qué significa cuidar la naturaleza, estar pendientes de lo que pasa, la prevención de los riesgos. Es muy fácil ahora decir lo que pasó hace 40 años, pero no tenían todos los conocimientos que tenemos hoy. Y a pesar de todo, estamos frágiles porque siguen también pasando calamidades, y ese lugar nos recuerda también del compromiso que todos tenemos de cuidar la vida humana. Luego de los actos conmemorativos que se realizaron durante toda la mañana aquí en el Parque Fundadores, ya vemos la romería de familias visitando todos los lugares a donde están sus familiares, sus víctimas, donde están las tumbas, para llevar una ofrenda y rendir un homenaje hoy, Juan. A las 10 de la noche cerrará este evento con una velatón precisamente allí en la cruz donde rezó Juan Pablo II. Juan Roberto y Alejandra. En esa cruz. 1:10 p.m, sí, sobre esa cruz, Alejandra, está en este momento el dron de Noticias Caracol sobrevolando. Estamos aquí en lo que era el centro de Armero,
de esta ciudad próspera, maravillosa, de la que hemos hablado y de la que vamos a seguir hablando a lo largo de esta jornada. Hablaba el nuncio apostólico, recordemos que en esa cruz, Alejandra, estuvo un año después o meses después, 6 meses después. 7 meses después, el Papa Juan Pablo II, el hoy santo Juan Pablo II. Así es, en 1986. Y mire, decía que mediante la solidaridad del trabajo y el tesón de las gentes de esta tierra, surja como entre las cenizas la nueva ciudad de hijos tuyos y hermanos, y hacía alusión a los sobrevivientes de esta tragedia. Sí, pero ahí tengo que hacer una cuña, el pueblo nunca volvió a florecer. El pueblo nunca volvió a florecer. Y eso hay que hablar. Su gente sí floreció, pero sí, creo que eso también es un dolor enorme, y es que son despatriados, el arraigo no existe. La gente con la que hemos hablado nos dice lo que más nos duele es que Armero no se volvió a reconstruir. Así es. Uno de ellos, de esos armeritas, está con nosotros, de los tantos. Don Hugo, ¿cómo me le va? Buenas tardes. Roberto, muy buenas tardes. Mi nombre es Hugo Vallejo Londoño, sobreviviente de Armero. ¿Cuántos años tenía usted hace 40 años? Tenía 16 años. ¿Dónde estaba? Estaba en el pueblo, en mi casa, entrenaba fútbol. Sobre las 4 de la tarde cayó ceniza. Sobre las 6 de la tarde comenzó una tormenta bastante fuerte, hasta más o menos las 9:40, 10 de la noche, que ya comenzó a caer, fue ceniza más fuerte. Creo yo que la gente se encerró pensando que estaba lloviendo porque las tejas de su época eran tejas de zinc. Sí. Y ahí, claro, la gente dijo, mejor guardémonos para la lluvia. Lloviendo, todos guardémonos, aparte de que por los altavoces de la iglesia la orden fue, no va a pasar absolutamente nada, cúbranse con un paño la nariz, no salgan, y prácticamente eso fue lo que sucedió. Don Hugo, 10:30 de la noche, ¿dónde estaba usted en ese momento y con quién? Estaba viendo el partido América Millonarios. Otro partido, con Roberto. Sí, había pasado 8 días antes con la toma del Palacio de Justicia. En el momento de la avalancha, ¿dónde usted estaba en su casa? ¿Qué hace usted? ¿Cómo se salva? Toda mi familia sale momentos antes porque ya ellos vieron que la cosa estaba supremamente delicada. Aparte de que una anécdota, mi mamá sobre las 6 me dijo, vayámonos de Ibagué, que esto está muy feo, y yo jocosamente le dije, tranquila madre, que yo tengo una canoa abajo en mi cama. Pues quedé a casi 6 kilómetros de mi casa, sobre las 11:15 de la noche cuando ocurrió la avalancha, vi las casas de al frente caer como castillo de naipes, corrí media cuadra, giré a la derecha. Cuando iba hacia la otra cuadra sentí que bajaba, me fui a devolver, ya estaba por este lado, recé lo que jamás en mis 16 años de vida había rezado, en un palito, y ahí me arrastró. Don Hugo, estamos viendo casas en ruinas. ¿Su casa cómo quedó? ¿O quedaría a lo mejor como alguna de esas que estamos viendo en este momento? El frente de mi casa toda quedó en ruinas y las de al frente quedaron borradas del mapa. Don Hugo, 6 kilómetros lo arrastró a usted ese fango, ese lodo. ¿Su mamá dónde quedó? Lo triste del caso es que yo tenía que correr 1,5 cuadras más y llegar al cementerio y no me hubiera pasado absolutamente nada. Todos quedaron en el cementerio y pasando el cementerio. Desafortunadamente quedamos todos dispersos, unos en Guayabal, unos fueron a La Dorada y otros en Villeta. Nos vinimos a reencontrar el 21 de enero de 1986. 6 meses después. No, casi 2 meses después. 2 meses después del 80. ¿Sí? Cuando se reencuentra, don Hugo, es como volver a nacer. La verdad sí, Juan Roberto, es una experiencia que jamás se la desearía absolutamente a nadie, y lo que uno quisiera es que una tragedia de semejante magnitud jamás se volviera a repetir. Don Hugo, ¿tienen ubicado el lugar exacto donde en medio de estas ruinas quedaba su hogar? Sí, claro, siempre voy, vengo cada año, mi esposa me acompaña, mis hijos ya no, es algo que duele. Nos duele, de verdad sí, que... Duele y quedamos sin arraigo, porque nosotros quedamos... ¿Y dónde viven hoy en día ustedes? Yo vivo en Ibagué. Y cuando viene un día como hoy, 40 años después, siempre ¿cómo se recuerda hoy semejante fecha que le va a marcar de por vida? Es una fecha nostálgica porque yo creería que de mis 40 compañeros de estudio, si 6 se salvaron conmigo, fuimos muchos, 7. Es una época y una fecha de contrastes, de muchos contrastes, porque pues gracias a Dios tenemos la vida, pero se perdió un pueblo fantástico, porque Armero era un pueblo fantástico. Sí, don Hugo, por intermedio suyo a todos, como los que vamos a ver a continuación, estamos rindiéndoles un tributo, acompañándolos a sobrevivientes, familiares de las víctimas, y diciéndoles que, como usted lo dice, que Dios los bendiga, de verdad.
Gracias, Juan Roberto, y que no nos olviden, y que nosotros tampoco nos olvidemos de este pueblo tan lindo que tuvimos y que nos lo permitió disfrutar por muy poco tiempo. Gracias. Doctor Hugo, muchísimas gracias. Gracias por su valentía y gracias por compartir su testimonio con nosotros. Y como don Hugo, Juan Roberto, no se vaya todavía. También muchísimas familias regresan hoy, pero regresan durante todos los 13 de noviembre, regresan durante el transcurso del año a deshacer los pasos. Pues eso se encontró Stephanie Valencia en el siguiente reportaje con más armeritas que volvieron a lo que era su casa. La última vez que Sari estuvo en este lugar tenía 24 años y desde entonces carga con el peso de un duelo no resuelto. 4 décadas después de la tragedia se armó de valor para por primera vez en esos 40 años volver a Armero para hacerle frente al dolor que le ha carcomido el alma. Ha sido muy duro, estoy reviviendo todas estas calles que uno recorrió. La gente que se perdió, que murió. Quiero que sepan que a nosotros, los sobrevivientes de Armero, nunca nos hicieron un tratamiento psicológico. Yo aún no me estoy reviviendo y es muy duro saber todos los compañeros que murieron. Saber esa noche, recordar ese sonido tan terrible. Mi hija, Natalia, quiso que hoy viniéramos y le comentara de su pueblo. Ella tenía 1 año. No me he atrevido a ir hasta el lugar donde era mi casa, a pesar que mi nieta me está diciendo, quiero ir. Estoy congestionada. Entre las ruinas y la desolación hay 3 generaciones que se unieron para a través de la memoria comenzar a soltar el dolor, empezando por recordar el traumático momento en que sintieron la muerte tan cerca. Atravesamos y vimos la inmensidad que venía sobre nosotros. Mi esposo apagó el carro. Dijo, nos morimos, nos morimos. Yo le dije, no, vámonos. Volví a prender el carro y seguimos. Mi esposo le brincaba la carne, así, y no podía estarse quieto. Él brincaba en las puntas de los pies. Yo lo tuve duro. ¿Del dolor, del ardor? No, un ataque de nervios. Yo lo cogía así y el cuerpo, los músculos le estiraban y yo le decía no y él decía no, nos vamos a morir. Yo decía cálmese, ya estamos en Guayabal. La señora que me crió, Hermilda, nos puso un chiro acá porque era así, una cosa terrible. Eso es una cosa indescriptible. Nadie sabe, solamente los que vivimos sabemos qué es eso. Y de ahí mi resistencia a venir a vivir esto que estoy haciendo hoy, esta catarsis. Ese proceso que 40 años no he hecho y lo estoy haciendo porque creo que lo necesito. Creo que necesito desahogarme. No es fácil, o sea, este tema de esta tragedia es un tema, no es fácil decirlo y tampoco es fácil asimilarlo a pesar de mi edad, no lo asimilo. Saber que tú naciste acá, pero no conoces nada. O sea, ni te alcanzas a imaginar cómo era esto. Entonces es duro aún ver las secuelas de mi mamá en un temblor y que entra en pánico. La describo a ella como una persona fuerte, decidida, que superó algo que no todo el mundo lo supera. Conozco gente que me cuenta que lo perdió todo y después cogieron un revólver y se mataron. Después de la entrevista, Sari se llenó de coraje y decidió ir a buscar la que fue su casa y terminar el duelo. ¿Esto era qué? ¿Un barrio? Esta era una calle, sí, claro. Y el barrio se llamaba El Tívoli.
Las calles que alguna vez tuvieron nombre ahora son senderos de tierra. Sari se encontró con un armero distinto al que vivió hace 4 décadas. Un armero sin calles, invadido por la maleza, cubierto por raíces torcidas, pedazos de muros y baldosas. Los árboles nacen dentro de lo que fueron salas o cocinas. Con mucho respeto nos permitió acompañarla en su momento íntimo, con ayuda del profe Freddy, también sobreviviente y quien, pese a que ya no hay esquinas, sino solo maraña, ubica perfectamente las direcciones de esa época. Acá era mi casa, era la segunda después de la esquina. ¿El frente era por la cerca? Así. No hay nada, hay un árbol. No veo piedra, árboles, no veo nada más. No hay nada, mi vida. Ni el piso ni nada. Pero tenemos tristeza. No hay nada. Muy duro porque era mi casa, porque acá podía haber muerto, porque me salvé por milagro de Dios, quedé viva para contarles, para cumplir una misión, servir a la gente. He servido a la gente desde mi profesión, pero hasta ahora estoy haciendo este duelo. ¿Cómo se hace un duelo cuando el barro se llevó todo? El profe Freddy lo hizo podando regularmente lo que quedó de su casa. Y Mauricio no ha dejado de buscar a su hermano menor, que fue arrancado de las manos de su mamá por la fuerza de la avalancha. El estruendo es como cuando una volqueta lleva piedras a una obra y bota la piedra, pero no una, sino haz de cuenta que van 10, 20, 100 volquetas botando piedra al mismo tiempo. Todos entramos en pánico, lo único que hacemos es cogernos duro de la mano de mi mamá y ya el lodo llega y nos arrastra cerca de unas 4 o 5 cuadras. Yo quedo enterrado como hasta la mitad de mi abdomen, cogido de la mano de mi mamá. Mi hermano desaparece de la otra mano de mi mamá. Ella empieza a gritar y a buscarlo. Ella solo queda con un tronco sobre sus piernas y empieza a buscarlo, a dar vueltas, a llamarlo. Esa noche la escucho a mi mamá rezar por ahí como unos 1000 rosarios. Ella los empezaba y la gente le contestaba. Tenía 6 años entonces y dice que junto a su mamá aprendieron a respirar con un hueco en el pecho, el hueco de la ausencia, pero también el de la culpa. Hablar con ella de eso es desgarrador porque pues ella no para de llorar, sintiendo de que ella debió haberlo sujetado un poco más fuerte, de que, no sé, de que si hubiera corrido un poco más hacia la cerca a donde llegamos, él quizás se hubiera podido salvar. Y de cierta manera ella se hace culpable de no saber si él falleció, de no saber si está vivo, y aún lo siguen buscando, o sea, lo seguimos buscando como familia. Sí. Y el profe Freddy sigue desmalezando. Tiene claro que no viene a buscar nada ni a nadie, sino a dejar que su alma se acomode. Es su terapia, como también lo es enseñar. Dice que cada clase de historia que da es una forma de rescatar a sus alumnos y a él mismo del olvido. Quedamos atrapados allí, abrazados a los árboles de afuera y ya con el lodo al cuello y empinados, ¿sí? Eso era una incertidumbre. El corrernos para un lado, porque venía también del otro lado, también venía agua y venía también lodo, iba bajando, entonces no sabíamos y no había luz, no veíamos y llovía. Solo que Dios dijo que no siguiera más, donde la avalancha siga y el nivel suba 10, 15 centímetros, pues nos ahogamos. Aunque la vegetación intenta tragarse la historia, Freddy está empeñado en mantener vivo el recuerdo que aún se respira entre estos muros. Han transcurrido muchos años y muchos gobiernos, ¿cierto?, de muchas ideologías políticas y ninguno lo ha podido reconstruir. Lo que hizo fue crear asentamientos en diferentes lugares de Colombia. ¿Y les hubiera ayudado en ese duelo poder estar juntos? Sí, claro. Ya los hijos de esos armeritas no les interesa Armero, ni los nietos. Ya eso se va olvidando para las nuevas generaciones. Y ya estamos en extinción. Eso es lo difícil. Entonces ese legado se va a perder.
Armero no existe y sin embargo sigue ahí, sin calles pero con raíces. No muere del todo mientras alguien lo nombre, mientras exista una madre que busca a su hijo, mientras un profesor enseñe a no olvidar y mientras haya generaciones que se atrevan a recordar y contar la historia. Vale. 1:25 p.m, blanco. Así se ve hoy. Esta imagen es la más reciente, la que ustedes ven en pantalla, Alejandra, de el cráter del volcán del Nevado del Ruiz. Un volcán que sigue activo, que sigue vivo, que es el más activo de Colombia. Es el más activo de Colombia, lanza fumarolas constantemente, pero nada parecido a lo que se vio el 13 de noviembre de 1985, donde la fumarola era absolutamente gris oscuro. Y esa erupción hizo que se descongelara aproximadamente el 10% de la casco de nieve glaciar, que tenía ese volcán, que lo vemos, repito, y mire totalmente aquí blanco. Un dato. Esas avalanchas de lodo que fueron producidas por el Nevado de Ruiz descendieron aproximadamente a unos 60 kilómetros por hora por todos los valles hasta llegar y arrasar Armero. Y llegó a Armero con una altura de 44 metros. Esa era la cresta. La cresta. Eso de es más esa o menos avalancha. un edificio de ¿cuántos pisos, Juan Roberto? ¿4, 5 pisos? 5 o 6 pisos. Pues eso llegó a Armero desde el volcán Nevado del Ruiz. Estefany Valencia y un equipo de Noticias Caracol estuvo con el Servicio Geológico Nacional allí, en el cráter donde ocurrió la tragedia hace 40 años. El ascenso al volcán Nevado del Ruiz comienza cuando se acaban los frailejones y la montaña comienza a vestirse de blanco. Es como un viaje hacia una herida abierta donde cada roca cuenta una historia que el tiempo no ha podido borrar. Aquí acabamos de pasar lo que se conoce como el Valle de las Tumbas, que es la zona hasta donde se permite el acceso del público en general. Ya comenzamos a caminar ahora a una zona que es conocida como el Caballete de la Olleta, rumbo hacia el cráter de este volcán, una zona que ya es restringida precisamente por los riesgos volcánicos que hay en esta zona y que mantienen pues en alerta amarilla a este volcán. A 4.000 pies de altura, el tiempo se vuelve algo lento y pese al silencio entre tanta inmensidad, no estamos solos. Está la sensación, la presencia de un volcán que nos observa. Solo el crujido de los pasos y el roce del aire rompen esa quietud. Cada vez baja más la temperatura, ya estamos a 0 grados centígrados. Seguimos caminando, cada vez se complica más, por supuesto, también la respiración por la altura. El punto máximo hasta donde vamos a llegar está a 5.100 metros de altura sobre el nivel del mar. Anderson es operario aquí del Servicio Geológico Colombiano. Un trabajo de mucha responsabilidad. Sí, claro. El día a día tenemos que estar al tanto de todas las estaciones que funcionen en óptimas condiciones. Las condiciones aquí, como bajan tanto la temperatura, la nieve nos bloquea las señales, las temperaturas sacan las baterías, las estaciones. Se refiere a las fuertes corrientes de viento gélido que los equipos de monitoreo soportan. Aquí el paisaje blanco es tan intenso que hiere los ojos, un resplandor que parece venir desde adentro de la tierra. Y justo allí, donde el cielo y el suelo se confunden, está el imponente cráter Arenas del Nevado del Ruiz. 40 años después, el volcán que cambió la historia de Colombia sigue ahí, imponente, silencioso, observando. Su cráter exhala bocanadas de gases y vapor que dejan sentir que aún hay un corazón en combustión lenta, el mismo que una noche de noviembre del 85 rugió con la fuerza suficiente para borrar un pueblo entero del mapa.
Desde aquí se siente y se percibe un poquito el olor a azufre que esto arroja y que además lo que demuestra es que ya despertó, ¿no? Desde el 84, luego en la erupción del 85, y todo esto lo que nos muestra es que en efecto hay una gran actividad y que ese volcán está vivo. Lo que ustedes están viendo allá al respaldo queda ubicado Armero y hacia el frente está el departamento de Caldas, que también resultó afectada con esta erupción. Parte del flujo corrió por esta parte donde antiguamente había un río, y por eso nos acompaña Gloria para explicarnos cómo fue que empezó todo el flujo a correr por esta zona hasta terminar en la tragedia en que terminó. Se genera uno de los fenómenos más letales o peligrosos que se llaman las corrientes de densidad piroclástica, los flujos piroclásticos, o lo más entendible, una nube ardiente. La temperatura fundió la nieve, se generó agua que al mezclarse con el material piroclástico de la erupción, el más fino es la ceniza, se formó las avalanchas técnicamente lahares. Gloria, todo esto que estamos viendo aquí es una muestra clara de que ese volcán está más vivo que nunca. Sí, él continúa y es el más activo en Colombia. Lo que vemos es esa emisión permanente y continua de gases, que también en los últimos 13 años ha sido muy recurrente de continuas emisiones de ceniza, que geológicamente son pequeñas erupciones, cuya principal característica, además de que tiene sismos, que salen esos gases, que genera también ruidos, es que puede hacer erupción en un futuro. Este volcán es muy particular también porque es uno de los 5 volcanes en donde se emiten más dióxido de azufre en el mundo. Entonces son condiciones muy fuertes para las personas y condiciones muy fuertes para los equipos. Y ese impacto lo sufrió una de las primeras estaciones de monitoreo que tenía el Servicio Geológico Colombiano y de la que solo quedan ruinas corroídas por el frío y devoradas por el tiempo. Ahí ese monitoreo que se hacía en esa época, ¿cómo era? Eran como unos tarros que tenían un papel ahumado y las vibraciones entonces se iban tomando, y luego alguien venía por ese papel y lo llevaba a Manizales. Entonces, pues era todo completamente analógico, a diferencia de lo que tenemos ya hoy. Comenzamos a descender del volcán rumbo a una de esas actuales estaciones de monitoreo. El paisaje cambió. Vino la lluvia, fuertes vientos, grava volcánica, tierra húmeda y hasta una ligera nevada entre enormes rocas. Estamos al occidente del volcán Nevado del Ruiz y desde acá se hace un monitoreo en tiempo real, cosa que no pasaba en el 85, ¿cierto, Gloria? Sí. Hoy vemos un avance tecnológico. Antes se necesitaba que la gente estuviera acá las 24 horas monitoreando, pero hoy, como ven, las condiciones extremas no son muy fáciles. Hoy la tecnología les permite tener estos equipos y hacer esa labor en tiempo real, pero desde el centro de monitoreo. ¿Para qué sirven, Gloria? Sí, aquí tenemos una cámara térmica que sirve para hacer monitoreo de día y de noche a las emisiones de ceniza que van a salir con diferentes grados de temperatura y monitorear las mismas emisiones de ceniza que se correlacionan con actividad de sismología. Tenemos una estación sismológica que está transmitiendo segundo a segundo los sismos que genera la actividad del volcán Nevado del Ruiz. A la vez tenemos una cámara web convencional dirigida también hacia el cráter Arenas y hacia el Nevado del Ruiz, que permiten también hacer el seguimiento de la actividad superficial. Hoy la ciencia vigila cada movimiento, cada sonido, cada respiración del Ruiz, pero ni toda la tecnología del mundo puede garantizar la tranquilidad. El Ruiz sigue inquieto, respirando con fuerza, lanzando su aviso en columnas de vapor que los expertos leen como oraciones de advertencia. Con todo y eso, ¿volvería a pasar lo que pasó? Sí, obviamente en este momento también hay una gran incertidumbre porque los volcanes se pueden desestabilizar muy rápido. La ciencia es vital y tenemos uno de los volcanes más instrumentados en el país. Si tomamos esas precauciones, Armero seguramente podía haberse destruido igualmente, pero si la gente hubiera evacuado, la historia sería otra. No basta con tener la información antes. Exacto, de nada servimos si esa información no sigue transmitiéndose adecuadamente hasta las comunidades y las comunidades ignoran esta información, pues esperemos que no volvamos a repetir la historia.
Una historia y un volcán que hablan, y algunos lo escuchan desde muy cerca. Desde hace casi 40 años, don Leonel vive en un refugio a 6 kilómetros del volcán. En condiciones climáticas hostiles, es un guardián del Ruiz y de las antenas de comunicaciones. Recreo. No suficiente con el avance tecnológico, los ojos de don Leonel son clave para las autoridades. Con su radioteléfono informa cualquier novedad. Recreo, para Cruz Roja, buenas tardes. Soy un railejón más. Y lo dice por las décadas que lleva en este paisaje paramuno. Aquí sobrevivió a la erupción del 85. La señora, un hijo y yo, los tres más. Y sentimos fue que como cuando la pitadora le quita la válvula. Ese es trueno hacia arriba. Fue pánico porque nosotros metimos debajo de la casa en un subterráneo porque están cayendo piedritas, el sonido del volcán y la vibración de la tierra. Veíamos que en los charcos caían piedras y echaban vapor. No tuvimos tiempo de más porque nos subían al carro para bajarnos. Y salimos aquí para abajo, y eso era el poleo de piedra, pomes y una piedra que parecía una bala, que era como gris. Y eso traspasaba la carpa. Pero pese a la dura experiencia, la relación de don Leo con el volcán no parte del miedo. Estar en el trabajo día y noche, las 24 horas. ¿Y eso no le da miedo cuando ven la ceniza? No, es bonito. Porque uno está más tranquilo porque él está sacando todo lo que tiene adentro. No está acumulando, sino que lo está sacando. O sea, que nunca se va a taquear, que fue lo que pasó antiguamente, ¿cierto? Con don Leonel termina el descenso y al otro costado del gigante blanco la historia se mantiene intacta. Como si hubiera acabado de pasar la avalancha, así se ve el río Lagunilla, uno de los caudales por donde pasó el alud de lodo, un aruñetazo a gran escala que muestra cómo la tierra conserva la memoria de la tragedia. Ya bajamos 1.600 metros de altura desde el volcán hasta este enorme cañón río Lagunilla, la prueba de que esta tragedia sigue hablando aún 4 décadas después. Estas, por ejemplo, son algunas de las marcas o de las cicatrices que dejó el paso de esa corriente cargada de lodo y de piedras que fue la más grande que salió del volcán. Es decir, por aquí pasó el grueso de la avalancha que arrasó con Armero y lo desapareció del mapa. Este está muy cerca al cráter y hay una pendiente muy fuerte, es una zona muy escarpada, estamos viendo todos estos barrancos impresionantes y las pendientes generan la posibilidad de velocidad de los flujos. Hubo un cambio de curso de este río Lagunillas allá arriba y ese cambio de curso se conserva, es decir, 40 años después, ese cambio que se generó por el lahar todavía se conserva. El camino que tomó la avalancha atravesó carreteras que hoy todavía cruzan por zonas que el volcán podría reclamar en cualquier momento. Un camino desastroso que se abrió paso por la fuerza y llegó hasta los municipios de Armero en el Tolima y Chinchiná y Villa María en Caldas, desde donde su gente observa al volcán del Ruiz murmurar su amenaza. ¿Qué es actividad freática? La verdad que lo que acabamos de ver es un documento periodístico de un valor gigante. Lo que ha hecho Stephanie Valencia, lo que hizo el equipo periodístico, nuestros camarógrafos, el equipo de Noticias Caracol junto a estos hombres técnicos, geólogos del Servicio Geológico Nacional, demostrar ese gigante que estamos viendo en pantalla, Alejandra y televidentes, el volcán Nevado del Ruiz. El Nevado del Ruiz, que ya había enviado avisos desde 1984. Los geólogos estaban registrando aumento de sismicidad, aumento en las fumarolas, pero lamentablemente los llamados no fueron lo suficientemente categóricos para que la población desalojara Armero y se hubiera evitado esta tragedia. Una tragedia que aún sigue abierta y que en estas fechas, Juan Roberto, cobra además una relevancia mucho mayor, un dolor más latente. Y sabe que hemos destacado a lo largo de esta cobertura que detrás de la tragedia natural hay rostros.
como el que estamos viendo en este momento en pantalla, que nuestro compañero Diego Ariza les muestra a ustedes en vivo cuando son en este momento la 1:39 p.m. Su merced, ¿cómo me le va? ¿Cómo está? ¿Su nombre? Bien, mi nombre es Ricardo Romero Zambrano. La niña que estamos viendo en pantalla, ¿quién es? Ella es hija mía, se llamaba Eliana Romero López. Por la época de la tragedia tenía 7 años. 7 añitos. ¿Dónde estaba la niña? ¿Ustedes son hermanos de la niña? Sí, nosotros nos encontrábamos estudiando en el Líbano, por eso no nos tocó de manera personal la tragedia, pero obviamente sí directamente a través de mi madre, mi abuela y mi hermana. Usted también es hermano de Eliana. Hoy Eliana tendría 47 años. ¿Cómo han transcurrido estos 40 años en su familia? Gracias, Alejandra. Pues la verdad es que ha sido una ausencia muy grande porque hay incertidumbre. Por comentarios de personas ajenas, nos han comentado que ella posiblemente está viva y tiene ese nombre que vemos ahí en la pancarta abajo, como Lilia Carmenza Romero López. Aquí estamos viendo una pancarta que nos decían, por favor, no dejen de mostrar. Ayudémosles un poco acá con la foto. ¿Qué hay en la pancarta? Vemos que dice padres biológicos, hermanos y hay un celular. ¿Qué podemos ver allí? Pues los padres biológicos figura mi nombre y el de mi esposa. En el momento de la tragedia en casa estaba la abuela, o sea, la mamá de mi señora, que se llamaba Emma Cuellas, y mi esposa se llamaba Elsa María López, y la niña Eliana Romero López. ¿Quién les ha dicho que la niña, que hoy ya es una mujer, está viva? ¿Cómo ha logrado tener indicios? Porque inicialmente cuando la tragedia se ve una foto de mi mamá en el tiempo y encima lleva una niña. Y pues 3 días después encontramos a mi madre, pero no pudimos encontrar la niña. Pues mire, y ahí hay unos teléfonos, ¿no? Sí. Ahí puede llamar la gente si ha tenido indicios de que alguna vez la pudo ver. Sí, son los teléfonos de los 3. Sí. Ahí los estamos viendo. Sí. De verdad, muchas gracias por habernos acompañado aquí. Muchísimas gracias y los muy amables, Dios los bendiga. Bueno, muchas gracias. Gracias. Muy amables. Gracias por la oportunidad, Alejandra y Juan Roberto. Muy amables. No, a ustedes por esperarnos. Y aquí, Juan Roberto, a ustedes. Muchísimas gracias. Es la gente que está aquí, ahí. Armero. Mire, mire, yo quiero que Diego nos ayude. Mire, fotos de personas. ¿Quién es ella? Ella es, muy buenas tardes. Ella es mi hermana, tenía 17 años cuando llegó a este municipio, duró 2 años viviendo aquí. La familia de él vivían aquí, él se llamaba Eduardo Miranda. Este es el bebé solamente tenía 1 año y 2 meses. Y desafortunadamente pues mis padres en ese tiempo pues yo tenía solamente como 10 años, mis padres se vinieron 2 semanas para acá, estuvieron buscándolo en todo el lodo, pero desafortunadamente nunca los encontraron. De la familia de él, como si eran de aquí nativos, pues murió mucha familia de él. De parte de nosotros pues nuestro sobrinito y nuestra hermana Delfina, ella se llamaba Delfina Sepúlveda. Y el bebé, él se llama, no sé, Dios quiera que, como dicen, lo único que no se pierde la esperanza, ¿no? Eduardo Miranda. Estas son fotos, Alejandra, y hay muchas más. Vamos a hacer una pausa, de verdad, gracias por estar con nosotros. Gracias y así por como no vamos desistir. a mostrar estas fotos, les vamos a seguir mostrando testimonios de los armeritas que hoy se niegan a olvidar que tal vez la memoria es lo único que les queda. Así es, dicen que a ustedes, ustedes sí, muchísimas gracias, infinitas gracias. No, ya estaba al aire, saliendo, todo el país estaba conociendo la foto de Eliana. Hasta luego, Como sí, ellos, miles de personas siguen buscando a sus seres queridos. Cientos de niños que fueron entregados por el ICBF en adopción, otros tantos que siguen desaparecidos y no hay absolutamente ningún rastro. Y es por eso que la herida sigue viva. Claro, y esa es una de las grandes heridas y de las grandes incógnitas de esta tragedia.
La 1:53 p.m, seguimos en este cubrimiento especial de Noticias Caracol. Estamos originando desde Armero lo que era su plaza principal, la imagen del dron de Noticias Caracol y también las imágenes, Alejandra y televidentes, del homenaje que lleva desde las 8:30 de la mañana aproximadamente, aquí en este lugar que era la plaza principal del municipio más próspero del Tolima hace 40 años. El Parque Los Fundadores, un homenaje del cual fueron precursores el gobierno nacional y el gobierno local. Estuvo la gobernadora del departamento, estuvo el alcalde de Armero, estuvo el director de la unidad de gestión de riesgo en representación del gobierno nacional, el nuncio apostólico, quien presidió una Eucaristía preciosa, profunda. Y bueno, hace unos minutos, como ustedes se dieron cuenta, tuvimos una lluvia de pétalos de esperanza. Sí, señora. ¿Y sabe quiénes estaban aquí? Los personajes más importantes, los armeritas. Sí. Muchos de ellos que regresaron, muchos que incluso tienen el ritual de venir año tras año. Así es. Hablamos esta mañana con tres señoras maravillosas, tres tías hermosas, tres señoras que nos contaron su conmovedora historia de cómo se salvaron y cómo recuerdan hoy lo que era Armero hace 40 años. ¿Cómo recuerdan esa noche? Porque eso fue en la noche de hace 40 años. ¿Cómo lo recordamos? De pronto con mucho susto, con mucho miedo, con mucho temor, pero confiados siempre en el Señor que nos sacaran, y aprovechamos de pronto que teníamos esa oportunidad de salir y golpear a otras casas para que la gente saliera. ¿Ustedes golpeaban? Claro, sí, para que la gente saliera, y la gente no salía, lo insultaban a uno, pero aprovechamos y dijimos, ya hicimos lo que tenemos. ¿En qué momento empezó usted a golpear, a decir salgan, salgan? ¿A qué hora era? Iban a ser casi las 11. ¿Y qué escuchaban? No, nosotros no escuchamos nada, simplemente se fue la luz y ya una amiga, antes de la luz una vecina me dijo, Marina, hágame el favor, cuando se vaya la luz, arranca a correr porque la subestación ya se vino y se acabó esto. Eso fue todo lo que me dijo. Avisé a los vecinos y empezamos de casa en casa hasta donde pudimos para llamarlos, y unos salieron, otros no. Otros me dio más tristeza porque a una vecina que le llamé vecina, la niña ellos no salieron, pero cuando íbamos bajando ya, yo me di cuenta que en el remolino del arroyo que había ahí como una sequía, iba esa niña dando vueltas así con su papá. Y eso es muy triste por tener uno eso en su corazón y no poder uno sacar difícilmente. ¿Cómo se salvó usted? Pues me salvé esa noche, eran las 10 de la noche, estaban dando un partido de fútbol y estábamos ya acostadas cuando llegó mi hermano corriendo y todo así mojado, embarrado, salgan rápido porque se desbordó el río Lagunilla, y entonces nos levantamos rápido con mi mamá, jalamos a mi mamá, corrimos con ella hasta la una loma que se llamaba el Cerro de la Cruz, y allá fue donde nos salvamos, pero antes corrimos, nos subimos a una camioneta, vimos que esos carros estaban matando muchas personas porque se atravesaban y todo era el mundo a salir. Entonces había un señor ahí en el monte, uno de la defensa civil, y que por acá no pasaran, y la gente no hizo caso, sino que pasó, lo tumbó, subimos hasta la loma, y ahí fue donde nos dimos cuenta que como había candela y todo porque habían estallado las bombas de gasolina. Claro. Cuando ustedes estaban en la casa, que empiezan a golpear, que sale Marina, ¿salen corriendo a dónde? Para abajo, para el Cerro de la Cruz con velas. Íbamos con velas porque no había luz. Sí. Pero yo sí escuchaba como el tren, como si estuviera el tren, sí. Un ruido como traca, pero no sabíamos que era. Duro. Sí, no sabíamos que era el río que venía, o las piedras, o no sé qué, pero sonaba como cuando viene el tren, así sonaba. Que era una creciente o lo que era el barro que venía de atrás. Ustedes me dicen que vienen todos los años. Sí. Cada año viene. Este aniversario 40, ¿qué tiene de especial y de diferente? Para mí todos son especiales, pero este es el más duro. El reencuentro con toda la familia, de saber que con amigos, vecinos que no los veíamos. ¿Sí? ¿Qué recuerdos de esa época, los 40? Ay, no, tanto las celebraciones del 20 de julio en mi barrio. Ajá. Eran únicas. Sí, y hoy en día me da tristeza que los gobiernos no han hecho nada por nuestro pueblo, por nuestra ciudad blanca de Colombia, no han hecho nada. La hacienda Puracé se metió por toda la mitad del barrio nosotros
y las tierras ya no son de ellos, las tierras tienen dueños que antes vivieron ahí. Eso está muy abandonado, hasta hoy le metieron, hasta ahora este año. A nosotros el gobierno de esa época y todo, no, o sea, nosotros nos dieron casas y todo, pero a mi mamá y a mis hermanos nos tocó pagar esas casas, nosotros no nos regalaron, ninguno nos dio nada. La 1:58 p.m. Es que en cada rincón de este lugar, Alejandra y televidentes, se encuentra uno testimonios, voces y lo más importante, sentimientos. El señor que nos acompaña. El señor Felipe. Sargento primero Matos Maldonado. Ah, pero espere, porque yo iba a ver si me aprendí la lección. Sargento primero. Sargento primero Matos Maldonado Felipe. Felipe José. Don Felipe, ¿cómo le va? Bien, gracias, muy amable, pues, muy agradecido por hacernos la entrevista. Esa vez le cuento que... ¿Dónde estaba usted hace 40 años? Estaba aquí en el barrio El Mango, entonces bomberos había una máquina e hice tumbar los postes para poder hacer un helipuerto para que nos pudieran apoyar. ¿A qué hora era eso? Eso fue a las 6 de la mañana, primera hora del día. El 14. Sí, el 14. Y ahí salí para el hospital, que me vi en muchos, había mucho lodo, entonces me tocó que armar camino para poder llegar hasta el hospital y crear otro helipuerto. ¿Para qué? Para que nos pudieran apoyar. En ese momento no había ningún apoyo y entonces todo el día me la pasé apoyando a nuestra gente, a los heridos, todo el Señor personal Felipe, para sacarlo allá y acá. Usted salvó muchísimas vidas, pero salvó la de su esposa y sus hijas. Sí, Cuéntenos, su esposa estaba embarazada en ese momento y además tenía una niña casi que de brazos. Sí, estaba una niña de 3 años, Lina Zaina Matos Rodríguez, y Cindy Lorena, que estaba en la barriguita, tenía 6 meses. Y entonces, pues, gracias a Dios las pude sacar. ¿Cómo la sacó? Por encima del lodo, tapando el lodo y pasando rápido y llegando hasta el hospital. ¿Dónde estaban en ese momento ellas? ¿De dónde las sacó? Del barrio El Mango, donde hice hacer un helipuerto, haciendo tumbar primero los postes con una máquina, como les digo, y ahí me fui para el hospital y empecé a hacer caminos, pero echando artículos encima del lodo para poder pasar, pero cuando uno pasaba ya quedaba el hueco ahí, ya quedaba el lodo, se podía uno hundir, no podía uno pensarlo para poder salir de ahí. Don Felipe, 40 años después vino a rendir homenaje a sus compatriotas, a sus coterráneos. Sí. ¿Qué siente usted hoy como armerita 40 años después? Pues mucho dolor y tristeza, ver de que pues me salvé, me salvé porque tocaba que haber estado en el Palacio de Justicia porque pertenecía a la Escuela de Caballería en esos instantes con mi coronel Plaza Vega y tenía que haber ido a apoyar a los del Palacio de Justicia, pero mi Dios me tenía destinado para ayudar a todo mi pueblo acá de Armero. 40 años después y una semana después. Una semana después de ese holocausto del Palacio. Don Felipe, gracias por acompañarnos. Gracias a usted, muy amable, le agradezco al mejor noticiero del mundo. Ave María, muchas gracias. Don Felipe, muy amable. Mire, a usted. Permítame, venga. Venga. Ellos toman la foto y mientras tanto. Pero que estamos al aire, mientras la señora viene aquí a la foto. Bueno, les presentamos a hablemos ustedes. De Lérida. Mire, le presento a usted Esta la señora. Es una heroína, ¿no? Era la señora que estaba en una alcantarilla embarazada en ese momento, ¿no? Y con la niña. Sí, señor, yo tenía 6 meses de embarazo. 6 meses de embarazo. 6 meses de embarazo. Y este hombre se devolvió, la sacó a su familia y hoy, excúseme la expresión tan coloquial, están contando el cuento. Uy, sí, señor, y le agradecemos a Dios y a este señor que nos sacó, porque si no hubiera sido por él, no estaríamos acá. Ni yo tendría mis hijas ni mis nietas. Una familia orgullosa en medio de esta conmemoración dolorosa. Conmemoración, Alejandra, no se me vayan todavía. Que se extiende a municipios aledaños a Armero. Hablemos de Lérida. Hablemos de Lérida. Lérida es el mayor asentamiento armerita que hay. Sí. Lérida es un municipio bien particular porque toda la solidaridad internacional, 10 países solidarios que ayudaron a reconstruir, hicieron los barrios de Lérida. Sí, de eso vamos a hablar y de eso tiene un compañero que ha hecho un trabajo monumental en todo este especial de los 40 años de la tragedia de Álvaro Freddy. Álvaro Freddy Acevedo ya tiene una tarea, va a estar mañana aquí en la primera emisión porque el director lo va a entrevistar porque Álvaro Freddy vino como camarógrafo hace 40 años a cubrir la tragedia y hoy como cronista ha hecho un trabajo monumental. Sí. Álvaro está en Lérida. Álvaro, cuéntenos de eso que menciona Alejandra y es todo lo que pasó en Lérida después de la tragedia aquí en Armero. Buena tarde. Buenas tardes, Juan Roberto y Aleja. Sí, señor, en efecto.
justamente producto de la avalancha genera un éxodo entre los sobrevivientes. Muchos van a la población de, en ese momento, el que era el corregimiento de Guayabal, hoy Armero Guayabal. Algunos se establecen acá, pero es Lérida el municipio que recibe el mayor número de armeritas. Ahí alrededor, hablábamos con el alcalde hace un momento, alrededor de 15.000 armeritas en este momento, entre unas 2 generaciones más o menos, con las personas que llegaron inicialmente. ¿Esto qué ha ocurrido con el pueblo? El pueblo ha crecido de una forma exponencial, ha recibido las ayudas del mundo y el pueblo es otro, inclusive su arquitectura es distinta. Hay mucha influencia de todos los países que han venido ayudando aquí en esta zona. Vemos un pueblo hermoso, como ustedes lo ven al fondo, un pueblo moderno, es un pueblo amable que ha recibido a sus vecinos, le extendió la mano en el momento más difícil. Veamos la historia. Lérida ha crecido tanto como nunca lo imaginó. El brazo tendido a sus hermanos de Armero lo convirtió en un moderno municipio que se potenció en el norte del Tolima después de la tragedia de 1985. El desarrollo del municipio fue gracias a la generosidad del mundo. Aquí se ven diferentes infraestructuras, diferentes tipos de construcción y en los barrios que fueron donados, porque está la mano de los alemanes, está la mano de la Minuto de Dios, de la Pastoral. Quienes llegaron un año después de la desaparición de Armero se sintieron cobijados por el abrazo solidario de los leridenses. Cada uno vive su propia historia. Nos trasladamos para acá, para la localidad de Lérida. De paso, agradecerle a los habitantes de Lérida por ese gesto tan humanitario. Nos recibieron de la mejor forma y por eso estamos aquí 40 años después. Hoy el municipio cuenta con una eficiente red de salud, un hospital de segundo nivel donado por el gobierno español, amplias avenidas, barrios que los armeritas hicieron suyos. Diseñaron a Lérida para ser una ciudad regional, por eso su merced ve avenidas de doble calzada, rompois, una casa de la cultura supremamente hermosa que tenemos en el parque musical. Barrios como el Minuto de Dios, que tiene 3 etapas, la obra del sacerdote eudista Rafael García Herreros, que dejó huella en los sobrevivientes de Armero. Se empiezan a buscar todos estos recursos y con las personas que el padre buscaba o se dio en esta obra Minuto de Dios para buscar ese trabajo de solidaridad. Y llegan acá, después de la tragedia de Armero, llegan aquí a Lérida para construir estos barrios. Han pasado 40 años y las víctimas no superan el horror que se vivió esa noche del 13 de noviembre de 1985. Claro, aquí llueve duro, alguna cosa y uno inmediatamente se le viene el volcán a la mente. Uno a toda hora es pensando en que el volcán se va a venir otra vez y que va a acabar con lo poquito que quedó. Este es el puente de la vida, pero lo quieren llamar de la unión, pues en los días de la tragedia, del lado norte llegaban los armeritas y del lado sur los leridenses los recibían, la unión de los dos pueblos. Bueno, como lo hemos visto, este es un pueblo que ha sido muy solidario con la población de Armero, con los damnificados, pero quiero decirles que también en este pueblo vivimos uno de los momentos más difíciles. Aquí en el cementerio fue donde se decidió hacer una fosa común y en su momento, en 1985, se vivieron escenas muy desgarradoras, pues los damnificados, los sobrevivientes estaban buscando a sus familiares y no permitían que se hiciera esta fosa común. Son recuerdos que realmente son dolorosos. Hoy, en el transcurso del día, también se van a presentar aquí actos conmemorativos. En la noche va a haber una velatón. La comunidad religiosa de los eudistas también van a realizar unos homenajes en este momento. Y Juan Roberto, ya tengo clara la tarea. Mañana muy temprano estaré acompañándolo en la visión de la mañana. Continúen ustedes. Álvaro, gracias. 2 de la tarde, 7 minutos. Recuerde que tiene una tarea. Mañana pasa de entrevistador a entrevistado para que nos cuente su maravillosa experiencia como camarógrafo, asistente de cámara, técnico, periodista, hace 40 años aquí en Armero. Vamos a hacer una nueva pausa, Alejandra y televidentes, y en instantes volvemos para hablar de la tragedia al otro lado del Ruiz. En el departamento de Caldas, porque no solamente Tolima es el que lleva el peso de esta trágica historia, en Caldas también hay muchísimas historias por contar y esos detalles serán al volver a esta edición de Noticias Caracol. Sí, señora, y tendremos también el testimonio revelador
del único policía de los 16 de los 40 que estaban en la estación que sobrevivió esa noche. 33 uniformados perdieron la vida. Es el Son las 2 de la tarde, 17 minutos. Estamos de regreso en esta emisión especial de Noticias Caracol que origina desde Armero, honrando a las víctimas, honrando a sus familias y honrando a toda una región del país 40 años después. Las imágenes que vemos, Alejandra, que las hemos visto, que no son muy usuales, del imponente cráter Arenas del volcán Nevado del Ruiz, de blanco cubierto, pero hay que recordar también que la tragedia que enlutó al Tolima y a Colombia también enlutó a Caldas. Así es, como les decíamos antes de los comerciales, Caldas también fue otro departamento que llevó el peso del dolor de esta avalancha. Más de 2.000 personas resultaron afectadas del otro lado de la geografía y justamente Freddy Gómez está con nosotros para contarnos cuáles son las historias que se encuentran en Chinchiná, en Caldas. Freddy, buenas tardes. Juan Roberto, buenas tardes. Alejandra, buenas tardes. Los saludo desde el río Chinchiná. Por esta zona que ustedes observan fue que entró la avalancha a este municipio, uno de los más afectados en el departamento de Caldas. En su momento, por estas zonas, que son de fincas cafeteras, en muchos lugares como estos habían llegado recolectores de otros municipios que incluso no estaban ni siquiera censados. Y por esta zona fue que inició la tragedia para este municipio. Por eso, cada vez que llueve, unidades del cuerpo de bomberos, como los que están acá, monitorean esta zona, esperando que esa misma historia no se repita. La cifra de personas muertas en Chinchiná superó las 2.500. Baja la avalancha por el río Chinchiná, inunda todo el sector que vemos de la vía hacia Manizales con las bodegas de Almacafé y los laboratorios de Almacafé. Baja un témpano y tumba el puente metálico que había acá que comunica a Chinchiná con Manizales. Gracias. Con la voz quebrada, el capitán Germán Jaramillo recuerda que no podía rescatar a todas las personas y en algunos lugares se escuchaba a la gente gritar pidiendo ayuda. Ver familias destruidas. Ver familias que llegaban de otras ciudades a buscar sus familiares y no poder darles una respuesta. Cuando le decían a usted, ¿dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hijo? Imposible. Imposible encontrarlos. Imagínate, esto bajó hasta el Cauca y del Cauca siguió. Fue imposible rescatar todo el mundo. El subteniente Germán Osorio recibió la alerta a las 11:10 de la noche, donde le informaron que era inminente la avalancha. No habían alarmas ni comunicación. Salieron en un jeep a informar a los habitantes cercanos al río Chinchiná y en el camino casi mueren. Entonces la avalancha ya venía y no nos llevó porque la peña atajó eso. Se desviaba, pero nos tocó ver una casita que se la llevó la avalancha. Nos contó la señora que sacamos de ahí de la orilla, que fueron 2 niños y una señora, que estaban ya a borde de carretera. Y entonces nos dijo que allá abajo había otra casita donde vivía un viejito con una muchacha. La información es que viene un témpano grande y tumba el puente. Y ya toda esta zona, esta vía alrededor de Almacafé y de aquí hacia allá, hacia el río, hacia Chinchiná, ya está inundada de lodo. ¿Qué seguía después del puente hacia esa zona? Al bajar, se encuentra ya con el primer barrio, el barrio Mitre. Ese es el golpe que recibe el barrio Mitre. Desaparece. El lodo arrasó y destruyó 5 barrios. Por donde pasaba solo quedó destrucción y muerte. Se me perdieron unos primos hermanos, primos segundos, amigos que vivían en el sector, personas que fuimos levantados en ese sector de Río Claro y de la vereda de Río Claro y el sector del destierro. Vivíamos en Río Claro, perteneciente a Villa María, y en una casita cerquita del río, del puente del ferrocarril. Y desde allá vivía mi hermana, mi papá y una prima. Mi papá desapareció y la prima también, y la hermana mía la arrastró la avalancha 2-3 cuadras más abajo, la encontraron. Chinchiná nunca olvida esta tragedia. 40 años después, en medio de un día gris, se recuerda cómo la avalancha destruyó cultivos, barrios, colegios y familias, dejando una huella imborrable en un municipio cafetero que surgió con más fuerza y que no olvida su historia. Juan Roberto, Alejandra y colombianos, hasta donde está ese árbol en la parte superior de esta montaña, hasta allá llegó esa avalancha que tomó
el ingreso hacia el municipio de Chinchiná, esa zona que todavía se mira como un recuerdo, como una cicatriz que tiene este municipio, un municipio que se ha destacado y se ha caracterizado por la fuerza de su gente, por el café, por la energía que tienen para sobreponerse a la adversidad, un municipio que demostró y le demostró al país que se puede surgir, que se puede salir adelante y que se le puede ayudar a esas personas que se vieron damnificadas. Hoy Chinchiná es ejemplo de progreso, de turismo y de cosas buenas. Un municipio que llevó la tragedia pero que no la olvida y que hoy continúa buscando con sus organismos de socorro medidas de seguridad para que esto no se repita. Freddy, gracias. Lo que menciona Freddy, en Chinchiná, al otro lado del volcán de Ruiz, también lugar donde hubo luto, donde hubo familias, es algo que nos han dicho también muchas personas aquí. Uno quisiera entrevistarlos a todos. Me da pena ser tan gráfico, pero es que cada persona aquí no, la tragedia de Armero no es simplemente un número. La gente nos decía, nosotros no somos bultos, nosotros somos personas que merecemos respeto hasta en la forma en que nos rinden homenaje. Por eso hemos querido venir hasta aquí, a escucharlos, a oírlos y sobre todo a entender que 40 años después, lo que usted ha dicho hasta la saciedad, Alejandra y televidentes, la herida sigue abierta. Una herida que hace que hoy, 40 años después, hasta la Embajada de los Estados Unidos se pronuncie. Así es, Juan Roberto. Hace algunos minutos la Embajada de Estados Unidos en Colombia, a través de su cuenta de X, publicó un comunicado solidarizándose con los armeritas y con Colombia. La tragedia de Armero fue un acontecimiento que enlutó al país, dejando una huella imborrable en su historia. En aquel momento acompañamos al pueblo colombiano y hoy, 40 años después, seguimos recordando a las víctimas y extendiendo nuestra solidaridad a sus familiares y a quienes mantienen viva su memoria. Y acá le añadiría yo, señora, su esperanza. Claro que sí, memoria, esa tal vez es la palabra más repetida hoy aquí. Junto al acto central del que ya hemos hablado, aquí en la plaza Los Fundadores de Armero, hubo un acto muy significativo, un poco más de 1 kilómetro. Lo realizó la Policía Nacional y allí rindieron tributo a los 33 hombres de la policía que murieron esa noche, la del 13 de noviembre de 1985. Y encontramos al único sobreviviente. El testimonio es conmovedor. Y comenzó ese ruido tan tremendo que parecía que aunque descargaran 100 bolquetadas de piedra en un poco de latas, eso sonaba muy horrible, muy feo. Entonces, ¿y usted qué hizo? Yo entré al cuartel y le dije al comandante de guardia que le tocara las puertas a los que estaban, porque hay gente que hacía primer turno. Entonces yo les dije, vaya, tóqueles para que se paren. Y él se fue para allá. Y yo cuando vi eso que encima, yo salí corriendo hacia donde quedaba la estación del tren. Y de ahí cogí para el cementerio. Pasé por las bodegas de café, que hay 3 bodegas de café, llenas de café. Ese café era para importar para otros países. Cuando pasé por ahí, las bodegas estaban paradas, todo estaba normal. Al llegar a la casa, saqué la familia, que la saqué, y ahí al frente donde yo vivía, al pie del cementerio, que eso ahí lo llamaban, le decían Vallecito, Morrolizo, Barrio Cerrado. Eso tenía como 3 nombres, ese barrio. Pero ahí, como era en un alto, no llegó la avalancha. Yo cuando salí grité, y el que estaba de guardia también gritó y lo llamó que para afuera, pero no sabemos si oyeron o no oyeron, porque el ruido era muy duro de lo que venía bajando, o sea, la avalancha. Yo arranqué para el cementerio cuando yo vivía, y saqué a mi señora y mi mamá que vivíamos ahí, para ese filo. Al otro día, cuando ya comenzó a amanecer a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, fue que yo miramos ya el pueblo, que estaba ya, era como ver así un patio, así, solo lodo. Lo que antes era el pueblo. Lo que antes era el pueblo, solo lodo. Y miré para las bodegas de café, y estaban ese montón de reguero de bultos entre el lodo, bultos de café en el lodo. Pero las bodegas estaban desaparecidas, no había nada. ¿De sus compañeros qué recuerda 40 años después? Primero va a hablar de mi capitán. Mi capitán, como él estaba en la calle, él vino al cuartel, le dijo al sargento, camine, vamos a parar una revista al pueblo, otra al pueblo, y subimos arriba al puente de la Cunilla, sí, a ver cómo está bajando el río. Y ellos se fueron para allá, el comandante, mi capitán, el sargento, y el conductor de él en la patrulla. Sí. Y esta es la hora que no supimos
¿Qué pasó? Ellos creo que ellos se lo llevó a la avalancha porque mi sargento lo encontraron como a los 2 días ya muerto. Claro. ¿Cuántos compañeros suyos sobrevivieron? Como creo que quedamos vivos 16. Entre esos hay unos que quedaron inválidos, porque... ¿Y cuántos murieron? 33. Así como hubo miembros de la policía, Alejandra, hubo también integrantes del Ejército, de la Cruz Roja, de la Defensa Civil, de organismos de socorro de toda Colombia que se concentraron, del mundo, que se concentraron aquí en Armero durante muchos días para ayudar a los damnificados de esta tragedia. Claro, es que casas y cuerpos quedaron atrapados en un lodo que con los días comenzó a endurecerse y parecía concreto, por eso era necesario que se movilizara toda la capacidad humana para intentar menguar el nivel de esta tragedia. A los 8 días se contaban 4.000 rescatistas, principalmente en este que fue el más grande núcleo de la tragedia. El comandante de la Policía del Tolima habló de eso, de la importancia y de la memoria que hay que rendir a los que vinieron a ayudar a los armeritas. El mensaje para la policía, para los rescatistas, para todas las personas que se volcaron en un momento tan difícil y tan doloroso que hoy estamos recordando. Primero que todo, como colombiano y como funcionario de la fuerza pública, agradecer a cada una de esas personas por su heroísmo, por su valor y por toda la entrega frente a una situación tan difícil. Hoy recordamos, como tú lo decías, no solamente la memoria de esos 33 policías, sino la memoria de esos 25.000 almas y ratificamos ese gran compromiso de seguir trabajando en pro de la seguridad de todos los colombianos. 2 de la tarde, 28 minutos, la imagen del dron de Noticias Caracol en este cubrimiento especial aquí en la Plaza Los Fundadores, que era la plaza principal de Armero. Aquí vamos a estar a lo largo de esta tarde y de mañana rindiendo tributo a las víctimas, a sus familias y en general a todos los habitantes de Armero. Pero además visibilizándolos, dándoles voz y diciéndoles que 40 años después Noticias Caracol está del lado de los armeritas. Juan Roberto. Sí, señora. Mi Dios me ayudó porque yo estaba debajo de todo ese lodo y aparecí encima de una casa y después esa casa se cayó. Armero quedó arrasado en casi el 100% quedó arrasado Armero. Y es muy duro saber todos los compañeros que murieron. Saber esa noche, recordar ese sonido tan terrible.